Vamos a movernos ahora a la pantalla de asientos contables. A la entrada a la vista vamos a contar en la parte superior con filtros de todos los asientos que se crean a partir de inventario, facturación, hasta los de planilla. Entonces, en este caso voy a crear el primer registro y los datos relacionados a esta primera vista son los de la cabecera. Es decir, que acá vamos a crear primero la cabecera seguido de ir agregando los detalles. Entonces, primero tenemos el campo de tipo. Al hacer clic tenemos todas las opciones. En este caso son dos, comprobante contable y un comprobante de orden. En este caso voy a crear un comprobante contable y los subtipos para este tipo son los comprobantes de diario, comprobantes de diferencial cambiario, hasta los comprobantes de tipo de cambio histórico. En mi caso voy a crear un comprobante de diario. Tenemos la fecha que está ligado al periodo fiscal en el que estamos, es decir, 2026 de enero, y la fecha de hoy que es 12. Tenemos el número de la transacción, comienza en 17 porque nosotros hicimos un salto en los consecutivos. Tenemos el campo de referencia, por ejemplo, yo voy a decir que va a ser un depósito a la bodega 1. También tenemos la moneda, como las tres monedas están activas actualmente en esta compañía, podemos ver las tres, pero en mi caso voy a ocupar la de Córdoba. Tenemos por acá el tipo de cambio y el tipo de cambio en euro. El comentario, por ejemplo, acá voy a poner que es el pago o el depósito a una factura. Pongo el número de la factura, le voy a dar en siguiente. Y en esta nueva vista nosotros comenzaríamos a agregar los detalles relacionados a esta transacción. Entonces por acá tenemos a manera de resumen el tipo que estamos haciendo, el subtipo, el consecutivo, la moneda y el estado. Pero si nosotros quisiéramos editar los datos de la cabecera o solo queremos verlo más a detalle, al hacerle clic en la parte superior en esta franja gris, donde se encuentra el título, se nos despliega los datos de la cabecera. Y nosotros podríamos editar tanto la fecha, el comentario y el número de referencia. Y si nosotros quisiéramos ocultar nuevamente esta vista, volvemos a hacer clic y se minimiza. Entonces, en la parte de esta tabla, al final tenemos un botón verde, crear, y aquí vamos a ir agregando cada uno de los detalles. Entonces, al hacerle clic, se nos despliega una nueva ventana en la que nosotros vamos a seleccionar las cuentas contables, dado caso de que use auxiliar, costo, finca, etc. Tenemos también un campo para los movimientos, si va a ser un débito o un crédito, el monto. En este caso, como la transacción es en Córdoba, únicamente nos permite ingresar la cantidad en esta moneda y él automáticamente nos va a convertir en la otra que es dólares. Seguido tenemos el número de referencia para este detalle. También podemos agregar un comentario y un indicador si es diferencial. Entonces, en mi caso, voy a agregar a la cuenta contable de caja de buzón, caja. Él va a hacer la búsqueda con todo lo que coincida con caja. Y lo que a mí me interesa es caja buzón número 1 en bajada. Esta cuenta no usa auxiliar ni centro de costo, entonces tenemos desactivados esos menús desplegables. Entonces, esta va a ser, por ejemplo, un débito. En el monto lo voy a hacer por 4.000, por ejemplo, 4.428. Él automáticamente me formatea con dos decimales, porque para este tipo de monto en la configuración lo limité a 2 y me convierte a la moneda en dólar, que son 120.90. Nosotros fácilmente también podríamos agregar acá un número de referencia. A manera de ejemplo, pues voy a agregar acá FAC 530. Un comentario también fácilmente lo podríamos agregar, pero en mi caso, como no es requerido y no lo necesito, únicamente voy a agregar una referencia. Al darle el botón de guardar, automáticamente se nos va a generar. Cuando este detalle esté encuadrado, automáticamente nos va a aparecer un botón de probar. Entonces, para que podamos ver un poquito más, voy a agregar ahora un crédito, por ejemplo, a fondos por depositar. No usan ninguna de estas otras cuentas, entonces están desactivados. El movimiento, como ya creé un crédito, un débito, ahora voy a crear un crédito. La voy a hacer por un monto de 3.928. Me la convierte la moneda en dólar. No voy a agregar ninguno de estos campos, entonces únicamente lo voy a guardar. Por acá ahora tendríamos agregado un débito y un crédito, pero todavía estos no suman cero. Entonces voy a agregar un detalle más, que también va a ser un crédito, a la cuenta contable, por ejemplo, fondos diversos. Entonces aquí el monto va a ser por lo que me resta, que son 500 córdobas. Aquí
Tenemos 13 con .65, no voy a agregar alguno de estos campos, le doy en guardar. Automáticamente la transacción suma 0, es decir que ya está cuadrada y ya podríamos aprobar esta transacción. Por acá la tendríamos, ¿verdad? Si queremos desplegar las partes de la cabecera, nos podríamos regresar al menú principal y por acá ya tendríamos la transacción que acabamos de crear. Entonces nosotros fácilmente también, como esta es de contabilidad, podemos filtrar acá y por acá la tendríamos. En todo caso que queramos buscar el inventario, como en este caso no tenemos ninguno, no me carga nada, pero la mía es de contabilidad. Entonces desde acá mismo nosotros podemos imprimir un reporte, podemos visualizarlo, que es de donde acabamos de salir, podemos actualizarlo, eliminarlo y aprobar esta transacción. Voy a generar el reporte, por ejemplo. Y por acá lo tendríamos, que por el momento está en un estado de borrador, pero por aquí podemos ver los datos de la cabecera, podemos ver los detalles de la cuenta, el número de referencia que yo agregué, como en este caso no usa ni auxiliar ni finca, no lo miramos, tenemos las columnas de debe y haber, el total, y por acá tendríamos los campos de auditoría. Entonces voy a regresarme nuevamente a la pantalla principal. Podríamos igualmente visualizar este registro. Desde acá mismo podemos imprimirlo. Acá tenemos los datos de la cabecera, los del detalle, podríamos eliminarlo. Pero en este caso yo únicamente la voy a probar. Pero antes de continuar acá, ahora sí ya nos podemos dar la libertad de venir a configuraciones y terminar el tab que nos faltaba de cuenta, ahora que ya contamos con el catálogo completo. Si lo voy a dar en editar, tenemos la parte de la cuenta de ganancias, que por ejemplo acá voy a poner la de diferencia cambiaria. Voy a seleccionar por acá la de default. Voy a seleccionar de nuevo la cuenta de pérdida, que también va a ser la de diferencia cambiaria. Acá también el de default. Para los cierres, que esto lo vamos a ver más adelante, pero ya lo vamos a dejar configurado con una cuenta, que va a ser la cuenta de utilidades. Utilidades, pérdidas acumuladas, cierre de mes actual, también vamos a poner la de utilidades. Vamos a poner esta de utilidades, pérdidas, periodo, y el cierre del mes anterior vamos a dejar configurada la de utilidades, pérdidas, periodo. En la mesa de cambio por el momento la vamos a dejar vacío y si cuando lo necesitemos regresamos a esta misma vista, voy a guardar estos cambios que hice. Si nos vamos a cuenta ya lo tendríamos por acá modificado. Entonces voy a continuar en mi asiento contable. Y ahora sí yo voy a probar esta transacción. Me pregunta que si estoy seguro de cambiar el estado aprobado, se va a cambiar el asiento contable y me indica qué registro es el que estoy a punto de cambiar de estado. Y la transacción ya la tendríamos lista por acá. También podemos de nuevo imprimir este registro, podemos reversarlo y también podemos descontabilizar este registro. Si por ejemplo nosotros quisiéramos reversarlo, únicamente le damos clic a este botón, nos dice los datos de la reversión, es decir, el nuevo registro que se nos va a crear, el comentario, y únicamente le damos en guardar, pero en mi caso yo no lo voy a reversar. Otra cosa que vamos a ver es el importar y exportar. Si por ejemplo yo le doy el botón exportar, tenemos una tabla en la que está el único registro que hemos creado, ¿verdad? Podemos exportar en archivos separados, es decir, tenemos dos opciones. Podemos exportar este archivo en un archivo de Excel separado por hoja, en un dado caso de que hubiera más de un registro. Si nosotros tuviéramos dos, se nos exporta en un mismo archivo de Excel, pero en hojas separadas. O si nosotros lo necesitamos en archivos de Excel separados, únicamente le damos clic a este botón y él nos va a crear un archivo comprimido en el que van a venir todas las transacciones en archivos de Excel. Como el mismo nombre lo indica, separado. También tenemos dos tipos de exportación, el estándar y el unificado. Por ejemplo, voy a exportar el estándar. El sistema automáticamente me descarga el archivo con la fecha del día y el número de la transacción. Entonces lo voy a entrar por acá. Y por acá lo tendríamos. En la parte superior tenemos los datos de la cabecera. Y a partir de la columna 4, y a partir de la fila 4 ya tendríamos los datos del detalle. Nosotros también podríamos importar este archivo. Técnicamente no vamos a tener problemas porque el consecutivo va a ir aumentando porque el sistema sí lo tenemos configurado. Entonces lo voy a dar en importar.
Nos pide seleccionar el archivo, si vamos a usar mapeo de cuenta, en dado caso que la transacción viniera desde nuestro sistema antiguo y las cuentas y los códigos de las cuentas todavía no se hayan modificado. También podemos seleccionar el tipo, como en mi caso tengo el archivo en estándar, le voy a dar en estándar, voy a seleccionar el archivo que acabo de exportar, le voy a dar en importar. El archivo se ha importado correctamente, me indica cuánto tiempo le tomó, le doy en aceptar. Y ya tendríamos el nuevo registro por acá. Igualmente nosotros podríamos aprobar esta transacción, le damos en confirmar. Podríamos reversar, que es la opción que le enseñé, pero también lo podríamos descontabilizar. Nos pregunta si estamos seguros de descontabilizar este registro, lo voy a dar en confirmar. Y el registro fue descontabilizado. Y ahora lo podríamos aprobar también, pero por acá ya tenemos el estado descontabilizado, a diferencia de la otra que está aprobado. Y eso sería por la parte de asientos contables.